vida, vive Dios. Así que oramos. Amantísimo Padre Celestial, nuevamente venimos delante de ti, Señor, dándote la gloria y la Señor, recibe la adoración de un pueblo agradecido, un pueblo que reconoce, oh Dios de Israel, Padre amado, que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, tú eres nuestra torre fuerte, nuestro escudo, aleluya. Te lo pedimos en esta hora de un modo especial, que tú seas luciendo, Señor, Padre amado, y que esa palabra que ya ha sido bendecida ministra a nuestra vida. Mira la necesidad de mis hermanos, aleluya. Señor, esa palabra, Señor, tú sabes con la necesidad con que hemos llegado. Señor, danos lo que necesitamos para poder seguir y abrazar el Señor. Aleluya. Una vida de santidad. Bendiciones a todos, hermanos. Dios les guarde. Es un placer nuevamente estar aquí en la casa del Señor. Le pedimos al Señor en esta hora que nos bendiga de manera especial. Pueden sentarse, no quiero que se queden así paraditos porque descansan, ¿verdad? Y como habíamos hablado anteriormente, me permiten arreglar un poquito aquí, si están bien, estamos claros. La intención, vamos a estar en esta hora compartiendo con ustedes. Quiero felicitar a los jóvenes que están aquí en la iglesia, aunque yo no los conozco, pero los felicito, ¿no? Muchos jóvenes están dispuestos a sacar un viernes para venir a reunirse y querer aprender de la palabra. Y déjeme decirle, Dios no tuvo infancia. Quiere decir que cuando ustedes vienen aquí, Dios coge las cosas en serio. Quiere decir que en algún momento dado Dios se va a encargar y va a trabajar en sus vidas en algo especial. Se lo digo por experiencia personal, soy criado en el Evangelio. Dios ha trabajado en nuestras vidas, nos ha bendecido y sobre todas las cosas sabemos que Dios es un Dios de propósito. Ustedes juegan un papel determinante en el ambiente donde ustedes están porque ustedes son luz. Y déjenme decirles algo, uno de los problemas más grandes en la iglesia, y entiéndase la iglesia en general, es que muchos de nuestros jóvenes, cuando van a las instituciones universitarias, dejan de servir al Señor.
para que usted se dé cuenta a qué tipo de reconstrucción nos pasamos nosotros. Gloria a Dios. Le doy gracias a Dios porque ya nos retiramos. Nos retiramos, Sandra estuvo conmigo también, o sea, nos retiramos, o sea, y tuvimos la oportunidad de estar en el ejército y trabajar con jóvenes. Y cuando veo jóvenes, eso es estimulante. Mire, yo trabajé con jóvenes de 18, 19 años, que volaban helicópteros, eran pilotos de helicópteros, mecánicos, muchachitos, que todavía, como decimos por ahí, todavía no sabían tomar decisiones firmes y le daban millones de dólares en las manos. ¿Por qué? Porque el sistema les enseña y les dice, estos son los juguetes de los adultos. Aquí se juega con los grandes. Muchachos, cuando van a la guerra, usted sabe quiénes son los que batallan. No somos nosotros los viejos, son los jóvenes. Los que se enfrentan con el enemigo son los jóvenes. Nosotros lo que hacemos es que los entrenamos, les decimos lo que tienen que hacer y ellos van con ese ímpetu, con todo ese deseo y con todo ese mercadeo que el sistema le pone de querer ser como las fuerzas especiales, querer ser un Rambo, ellos dan a lucir. ¿Por qué? Porque como la juventud están como muchachos que se sienten invencibles. Por eso es que el sistema se encarga de reclutar a algunos que salen de la escuela superior y los que están en la universidad los recluta para ser los oficiales. Yo se lo digo porque viví la experiencia. Tenemos hijos militares y sabemos lo que eso implica. Por eso es que le digo, usted capacítese, usted se prepara. ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas que nosotros personalmente nos propusimos es que nosotros no vamos a permitir que el Evangelio lo ridiculice. A veces nosotros permitimos que el Evangelio sea ridiculizado porque nosotros queremos hablarle a los de afuera de Dios de una forma muy incoherente. Y tenemos que hablarle de Dios, de un Dios real, de un Dios que está en medio de los problemas. Y usted sabe el problema que está la iglesia enfrentando hoy en día, en que hay un Dios bíblico y hay un Dios mitológico. Y en la observación, el Dios mitológico está queriendo tomar ventaja porque te está enseñando a tener una prosperidad, te están predicando un evangelio donde no vas a tener problemas, te están enseñando que si tenías una casa ahora vas a salir con 5 o 6 casas. Hoy en la vida de muchos pastores ya el título de pastor no es ese hombre temeroso de Dios. Muchos pastores se ven como unos aristócratas, oportunistas. Pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia quiere restaurar. El Dios de la Biblia quiere decirte que en medio de la crisis Él va a estar en medio de esa crisis para que tú puedas madurar. El Dios de la Biblia te enseña a ser íntegro. El Dios que se predica en muchos altares te enseña a ser ¿qué? A que te aprendas a aprovechar de las oportunidades de otros. Ese Dios mitológico, ese Dios yo no lo quiero. Porque cuando llegan los golpes de la vida, el espíritu se turba y no sabemos cómo manejar, porque nos enseñaron, declara victoria, declara que Dios todo eso y las situaciones son difíciles. Y déjeme decirle, la Biblia es categórica cuando dice en el mundo tendremos aflicción. Confiad porque yo he que todo aquel que quiera vivir justamente va a pasar persecución. El Dios mitológico te dice que eso no es así. El Dios mitológico te quiere hacer amigo del mundo. Por eso en muchos lugares se predica un evangelio que está en abierta competencia a los espectáculos del mundo. Nosotros vivimos en el mundo, pero no nos comportamos, no fuimos llamados a comportarnos como el mundo. Los envío como ovejas
en medio de lobos. Quiere decir que va a haber oposición. Por eso es que le digo, prepárense, capacítense, nútranse, pero Dios va a estar con ustedes. Dios los va a capacitar y ustedes van a hacer lo que dice la Biblia, luz. Van a brillar y van a tener el carácter de decir no, no por la presión social, no, porque yo soy cristiano. Por eso es que hay una diferencia entre ser pentecostal y ser pentecostés. Muchos somos pentecostales y abrazamos la denominación. Y gloria a Dios por eso. Pero esa no es la prerrogativa divina. La prerrogativa divina es ser pentecostés. ¿Usted sabe lo que significa ser pentecostés? De donde haya discordia usted pueda llevar paz. Que donde haya crisis usted pueda llevar una palabra de aliento y fortaleza. Que donde haya necesidad usted sea un catalizador. Los que dicen ser pentecostales nos reunimos, cantamos. La gente tiene problemas, que venga aquí porque el mundo está caliente. Acuérdese que nosotros estamos aquí para nutrirnos y salir a proclamar con nuestro testimonio. Lo que yo les digo a ustedes aquí puede tener impacto en sus mentes, pero el impacto mayor lo va a tener cuando nosotros salimos por estas puertas y nos comportamos como Dios demanda que nosotros nos comportemos. Ahí es donde la gente nos va a preguntar qué es lo que tú tienes que te hace actuar diferente, porque el problema que tú tienes es el mismo que yo tengo, pero tú lo manejas diferente. ¿Cuál es el método? Y ahí es donde usted puede decir Cristo. Ahí usted puede decir, Dios me ha dado las herramientas para yo poder vivir a pesar de que experimento dolor, a pesar de que experimento angustias, estar firme en medio de la crisis. Algunos me pueden estar escuchando y dicen, este es lo que predica, es un mensaje fatalista. No, es un mensaje realista. Muchos hoy están diciendo, proclame que esto es un año próspero, el 2018 va a ser un año próspero. Pues yo le voy a decir, no es próspero. Es próspero para los que están en Cristo y han decidido no ser más creyentes para convertirse en discípulos. Aleluya. Hay una diferencia bien marcada entre ser creyente y ser discípulo. Los creyentes venimos al templo, nos sobreedificamos de la palabra de Dios al punto que nos sobreedificamos y no compartimos la palabra. Los que deciden ser discípulos dicen, yo quiero integrar esa palabra en mi vida. Yo quiero poner esa palabra en práctica. Señor, dame la capacidad para yo poderla integrar, para yo poderla llevar a cabo, porque la Biblia dice que el que esté dispuesto a seguirle será su discípulo. No dice mis creyentes, dice sus discípulos. Aleluya. Y es una diferencia bien marcada. Pueden buscar en sus Biblias, rapidito, en el libro de Ageo. Y quiero tocar el capítulo 1, versículo 6. Cuando lo encuentren, me dicen amén. Ageo 1, versículo 6. Amén. ¿Tenemos o no? ¿O necesitan 4 o 5 segundos más? Ageo, capítulo 1, el versículo 6. Estamos. Miren lo que dice. Han sembrado mucho, pero han cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía
tienen frío. Sus salarios desaparecen como si lo echaran en bolsillos llenos de agujeros. Ahora, una de las cosas que he tratado de hacer es no ser subjetivo. Entiéndase subjetivo. Yo no voy a decir lo que yo pienso. Yo voy a decir lo que el documento bíblico señala. Por eso es que le quise señalar, es tiempo de reconstruir. Miren, el pueblo de Israel cayó bajo las manos del imperio babilónico. Al caer bajo las manos del imperio babilónico, antes de eso, ya el templo había sido construido en el año 922 antes de Jesucristo. ¿Qué sucede? El descuido, el abandono del pueblo trajo como consecuencia que bajo las manos del imperio del rey Nabucodonosor cayera en cautiverio en el año 568. 10 tribus fueron dominadas en el norte por los asirios. Esas 10 tribus desaparecieron. Dios les indicó que iban a estar 70 años en cautiverio. 70 años es equivalente a una generación dentro del marco hebreo, dentro del marco judío. Es bien importante entender eso. Pero ya había pasado el periodo de los 70 años, por lo tanto había surgido una nueva generación, un nuevo grupo. Y Dios se acordó. Escuche bien, hay una diferencia entre recordarse y acordarse. ¿Usted sabe por qué? Porque recordar es traer a la memoria. Dios no padece de Alzheimer. Recordar es Dios va a los acuerdos que estableció. ¿A quién se lo estableció? Se lo estableció a Abraham, que le dijo que de él iba a salir una gran nación. Le dijo a su hijo Isaac, y luego de eso se pudo transmitir a Jacob. Eso llegó a José, que si José no llega a Egipto, la promesa moría. Y cuando José estaba en posición, dice la Biblia que la familia de José total fueron 70 y los que salieron fueron aproximadamente 2 millones. Ya no eran 70, ya era una nación. Antes los hebreos se conocían como apodo porque se llamaban los que vienen del otro lado del río. Por eso es que dice la Biblia Abraham el hebreo, pero no era que era hebreo porque los hebreos no existían. Se refería a aquel que viene del otro lado del río, el que cruzó el Éufrates para venir, porque se acogió a la palabra del gran yo soy. Déjeme decirle, Dios le habló, los estableció en Canaán, pero antes de establecerlos en Canaán, ya Dios no iba a hablar con ellos de forma directa, sino que les dio la ley a Moisés a través de lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Algunos le llaman la Torá, nosotros en nuestro idioma le llamamos los 10 mandamientos. En aquel día, escuche bien, se estableció la constitución del pueblo judío. El pueblo judío, el pueblo de Israel es el único pueblo en el mundo que la constitución y la religión trabajan juntas. De esas 10 salieron 613 leyes. Pero el pueblo en el transcurso se descuidó. Cayeron en cautiverio y solamente la tribu de Benjamín y la tribu de Judá permanecieron. Dios habla a través de Ageo y le dice: ustedes parece que la cogieron chévere aquí haciendo casas de lujo, estableciéndose cómodamente, pero mi casa está en ruinas. Es tiempo de reconstruir. Ahora, ¿quién le dijo eso? Al gobernador llamado Zorobabel. ¿Cuál gobernador? Al gobernador del grupo de remanente judío que estaba bajo el elemento del cautiverio, bajo las manos babilónicas. Esto sucede cuando la
posesión de Silo. ¿Y por qué yo le estoy hablando de esto? Porque cuando hablamos de reconstrucción en el contexto divino, Dios con el pueblo de Israel trabajó de manera concreta. Usted sabe que la salvación en el Antiguo Testamento tiene más bien una connotación política. Con mano fuerte te saqué de la casa de servidumbre. Salvación para el pueblo judío era ser liberado del estado de cautiverio. Pero acuérdese que Dios tiene una mente tan transparente y trascendente que puede ver más allá de los tiempos y ver lo que nosotros no vemos. Por lo tanto, cuando Dios le da la orden, le está hablando, pero obviamente va a utilizar un elemento infraestructural, porque le dice, no tengo casa. Porque ellos entendían que para Dios poder tener acto de presencia era necesario que se construyera un templo. Ahora la pregunta es, o sea que si no hay una infraestructura, no hay templo. Acuérdese que nosotros no somos de la cultura judía. Yo tengo que entonces entender el contexto judío para ver cuál es la intención divina. Por lo tanto, Dios se basó de 3 fases del proceso de reconstrucción: templo, liturgia y muros. Había que reconstruir un templo para que hiciera acto de presencia. Y para esa reconstrucción del muro llamó a este hombre llamado Zorobabel y le dice, tienes que salir del cautiverio y a través de Silo, escucha este decreto. Miren, un decreto, un precepto, son diferentes, son mandamientos, pero cuando se habla de preceptos, cuando se habla de decretos, cuando se habla de estatutos, son mandamientos, pero sus significados son distintos. Cuando Ciro escuchó esta declaración de que se le fuera a construir casa, eso fue un decreto. Y un decreto es una dirección divina que, aunque no tenga lógica para la mente humana, se actúa en obediencia. Algunos especialistas creen que él era pariente de Esther, pero independientemente de eso, lo interesante aquí es que este hombre, no siendo judío, reconoció al Dios de los judíos, al gran yo soy. Y le dice a Zorobabel, ve y construye. 42.300 se fueron con él. ¿Usted sabe quiénes fueron? No fueron los ricos, no fueron los que estaban acomodados y tenían sus casas de 2 plantas con sprinkler en los patios. Se fueron los pobres y se fueron los aventureros, que no conocían de la ley, que no tenían posiblemente un conocimiento del orden cultural, pero hicieron algo que Dios sí deseaba: obedecieron, se movieron y fueron a Jerusalén y se ubicaron en el área de Moriah para construir el templo. El proceso de construcción del templo tomó tiempo, pero usted sabe, cuando usted lee la historia, que la construcción del templo fue necesaria, porque dentro de la mentalidad del pueblo hebreo quería decir, Dios tiene un lugar en donde Él va a habitar. Yo le estoy diciendo lo que el texto me está explicando a mí. Por lo tanto, estoy tratando de ser lo más objetivo posible, porque luego de esto quiere decir que si Dios trabaja en un proceso de reconstrucción en la cual tiene que ver con templo, pero ¿qué pasa con la otra parte? ¿Qué pasa con la parte que tiene que ver con el culto? Yo digo, todavía este proceso no ha terminado. Es necesario entonces que yo mande a otro hombre. La Biblia es clara en el Antiguo Testamento cuando manda a un hombre capacitado, dotado con otras lenguas, un buen escritor, un buen reportero, y manda a Esdras. Para información de muchos de nosotros, cuando Esdras llega y se da cuenta de lo que estaba pasando, Esdras, como dice mami, se puso patidifuso, se sorprendió. Dice, esta gente no conoce
La lengua en la cual yo les voy a traer cómo se debe traer la enseñanza de la relación con Dios, no la conocen. Pero Dios me ha dado la capacidad de interpretarla. Usted sabe lo que hizo este caballero. Estableció lo que se conoce hoy como las sinagogas. Y en el establecimiento de las sinagogas, es como decir, empezó a crear un grupo de células para comenzar a educar a aquellos que habían construido el templo. Y empieza a hablarle en el idioma, porque la ley, ¿qué ley? La ley de Moisés, porque cuando usted habla de la ley, se está hablando de lo que nosotros conocemos como la Torá. No es la que está a Torá, la Torá. Torá, que significa el Pentateuco, Penta 5, Teuco rollos. Y es todo ese contenido de instrucciones que Dios le dio al pueblo y le dice: esta es la forma en que ustedes van a funcionar, porque de esa forma es que me agradan. Y dividió el elemento cultural en 3 áreas importantes. La sacrificial, por eso es que hacían holocausto anualmente, llamado lo que se conocía como el proceso expiatorio. Pero también estaba lo que se llama la ley judicial moral, algo que tenían que vivir en rectitud. Pero estaba otra parte importante, la ley ceremonial. Pero los que estaban allí no conocían, y era responsabilidad de este hombre, que es para muchos catalogados el segundo Moisés de la Sagrada Escritura. Fue allí, los entrenó, los enseñó y le dice: para que puedan entonces entender al Dios que está en el templo. Acuérdense que estamos tratando con un pueblo que no conoce. ¿Estamos claros? Por eso es que cuando Esdras fue a hablar, Esdras entonces se dedicó a establecer un orden litúrgico y se dedicó primero a ¿qué? A traer arrepentimiento, limpieza de corazón y comenzar un proceso de integración para que la gente no solamente fueran teóricos, sino que fueran prácticos. Entendieran la importancia de lo que es seguir la ley. Entendieran la importancia de lo que es entonces tener una relación con el gran yo soy, con el Dios que hablaba y el Dios que daba dirección. Pero hay un detalle interesante. Esdras no trabajó solo. Esdras también fue cuasi contemporáneo con Nehemías. Quiere decir que cuando Esdras estaba allá, también 13 años después Dios le dice a Nehemías: tú tienes que ir allá. Pero dice que él, a través de su hermano, escuche bien, escucha que la condición del pueblo, que los muros están caídos. Escucha que los muros están caídos. Y al escuchar que los muros están caídos, por su hermano dice la Escritura en Nehemías 1:4: cuando oí estas palabras me senté, lloré, hice duelo por algunos días, ayuné, oré delante del Dios de los cielos. A veces eso nos da un indicio de que una de las cosas que nosotros hacemos cuando llegan crisis a nuestras vidas, lo primero que nosotros hacemos es gritar. Cuando en realidad lo que deberíamos hacer es el ejemplo terapéutico de Nehemías. ¿Cuál es el ejemplo de Nehemías? Sentarnos. ¿Para qué? Para tener control de nuestras emociones. Después la otra parte es llorar. En otras palabras, el Dios de los cielos le permitió a Nehemías a que entrara en lo que nosotros llamamos catarsis. ¿Qué es catarsis? Deja y libera tus emociones. Es normal que te sientas afligido porque los muros están caídos. Después dice, levantó duelo. ¿Usted sabe por qué levantó duelo? No porque había muertos. Es que él estaba viendo que al haber caída de los muros, él veía el norte, el sur, el este y el oeste, que estaba derrumbado, y la
ciudad estaba vulnerable a manos enemigas. Por lo tanto, él entendía que era de urgencia el tener que ir allí y ir a construir el templo. La pregunta que yo me formulo es: ¿estamos dispuestos nosotros a ejercer este ejercicio terapéutico? Sentarnos, llorar, hacer duelo y un momento dado ayunar, que quiere decir desconectarnos de lo común y lo diario para interceder para que Dios dé guianza. La Biblia dice que estuvo aproximadamente 4 meses y medio pidiéndole al Señor dirección. Un copero. Y la gente piensa que un copero es aquel que está en la cocina: toma, llévale esto a fulano para que se lo beba. No, miren, el trabajo de un copero es un trabajo serio, porque si él se bebía algo y arrugaba la cara, le tumbaban el cuello. Porque tenía que tener confianza en lo que él estaba haciendo. Por lo tanto, un gesto mal adecuado le podía costar la vida a Nehemías. Quiere decir que mientras estuvo esperando por la dirección divina, usted sabe lo que la Biblia dice que hizo Nehemías, cosa que usted y yo a veces no hacemos: orar. Porque a veces Dios nos dice: mi siervo, te quiero para ciertas áreas. Vamos, Señor, rapidito que estoy ready, estoy listo, pero no tengo capacitación, no tengo preparación, tengo la buena motivación, pero no tengo la guianza. Pues mire, a través de este hombre nos están enseñando que cuando recibimos de parte de Dios un señalamiento, es necesario sentarnos, comenzar a meditar y comenzar a decir: Señor, ubícanos, abre puertas, danos la oportunidad, y cuando surja la oportunidad, tú vas a poner las palabras precisas para poder hablar a los medios apropiados para que tú abras puertas. Dice la Biblia que pasaron aproximadamente 4 meses y medio, más o menos. Pero en esos 4 meses este hombre estaba haciendo logística. Falta tanto, esto es así, madera de cedro, esto se construye, haría tanta falta gente para esto. O sea, que él no se quedó esperando que Dios le hablara directamente, se quedó trabajando en lo que nosotros llamamos en el barrio orando, pero con el mazo dando, esperando que Dios abriera las puertas. Y un día, cuando le fue a llevar, yo no sé qué le fue a llevar, pero no fue para que le llevó un arroz con carne guisada al hombre. Y cuando le vio que le dio aquello, le dijo: oye, ¿qué te pasa que te veo con el rostro caído? Eso rápido, que uno de los guardaespaldas cogió rápido, me imagino que iban a desenfundar. Y él dijo: tengo el rostro caído porque los muros están caídos. ¿Y usted sabe por qué? Porque esa fue la puerta que Dios utilizó para él hablar. Yo creo que no le dio tiempo a la guardia de seguridad a sacarle el mano. Lo que hizo fue que le metió para atrás. ¿Sabe por qué? Porque cuando digo: usted sabe por qué mi rostro está caído, en otras palabras, cuando una mujer quiere hablar con su esposo, le dice: cuéntame lo que te pasa, y la esposa dice: ¿tienes tiempo? Porque lo que te voy a decir, así le dijo Nehemías al rey. Se sentó y le dijo: mi rostro está caído porque los muros están caídos. Hace falta que me des permiso, que me des autorización. Mire, cuando nosotros nos vamos a mover, tenemos que tener la autorización de parte de Dios. Que donde yo vaya, yo pueda tener el sello tuyo. Que me den acceso a los lugares que yo vaya. ¿Para qué? Para que no tenga contratiempo. Yo creo que el rey se quedó y dijo: este hombre está sediado. Le abrió las puertas. Quiere decir que Dios había tocado el corazón. Quiere decir que el Dios que Nehemías servía era un Dios que estaba totalmente al tanto de lo que estaba sucediendo, por lo tanto estaba buscando la oportunidad y él pudo entender el momento preciso para él poder hablar. ¿Se dio cuenta? Reconstrucción, templo, culto y muros. La Biblia dice que Nehemías en tiempo récord, 52 días, levantó los muros. 52 días. Había 3 grupos. El grupo que levantaba muros, los que daban el material y
los que recogían escombros. Pero todos ellos estaban preparados y había uno al lado de Nehemías con un chofar, que es lo que nosotros conocemos como una trompeta. Chofarín son trompetas. Ring, todo lo que termina en ring es en plural. Pero aquí se refiere a que había uno con una trompeta. En caso de que viera un movimiento enemigo, el hombre tocaba la corneta y el que estaba trabajando sacaba y arrancaba a pelear. ¿Por qué? Porque había que defender las filas. Ellos se dieron cuenta de que Dios estaba en el asunto y pudieron terminar. Y terminaron prácticamente casi empezando el nuevo año. 3 áreas importantes Dios reconstruyó en el pueblo de Israel: templo, la liturgia y los muros. La pregunta que a veces yo me formulaba: ¿qué enseñanza histórica podemos traducirla en el marco espiritual para nosotros ver qué es lo que Dios quiere hacer en este tiempo para reconstruir? Sí, hermano, Dios quiere reconstruir en estos tiempos. Pero la reconstrucción de Dios no está comprimida en infraestructura de megatemplos, de templos grandes. Esa no es la prerrogativa ni la prioridad de Dios. Cuando Dios habla de reconstrucción en el contexto divino, se refiere a almas, relación de esas almas, y que tengan una doctrina sólida para que cuando vengan los embates de afuera, la doctrina sirve como muro para que no puedan ser desbaratados. A eso es lo que se refiere. Por lo tanto, nosotros tenemos una responsabilidad grande. Si el pueblo de Israel, a través de su historia, pudo lograr establecer el templo, pudo lograr establecer la adoración, pudo lograr establecer, escuche bien, pudo lograr establecer o reconstruir los muros, estamos en un tiempo donde Dios quiere volver a hacer lo mismo. Yo sé que ustedes tienen que reconstruir aquí en términos infraestructurales, pero Dios se va a encargar de hacerlo. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Esa no es mi línea, porque yo no soy el que trabajo aquí. Pero la línea de Dios es: ustedes sigan construyendo lo que llevan construyendo por mucho tiempo, trabajar con el que tiene necesidad. Porque déjeme decirle, ir a un banco, pedir un préstamo para levantar algunas paredes de un templo es fácil. Pero trabajar con un alma, trabajar con una persona que esté dispuesta a servir al Dios de los cielos, es un proceso continuo. Por lo tanto, las herramientas que Dios va a utilizar son a ustedes. Es por eso que mi responsabilidad es enseñarles o decirles a ustedes que cuando ustedes enseñen, que cuando ustedes prediquen, que cuando ustedes canten, pongan esos recursos en las manos de Dios para que cuando sean utilizados, esa palabra pueda llegar a la conciencia y tome impacto en la vida de ellos. Porque nosotros no podemos llegar más allá de eso. Y una vez esta persona toma la decisión, ya viene la otra fase. ¿Cómo yo puedo entrar en una vida de relación? Jesús fue claro cuando lo enseñó en las Escrituras. Tú ve al aposento y allí en la oración del Padre está diciendo que ahora no está buscando como el pueblo morar en una infraestructura. La Biblia dice que en Él vivimos y en Él nos movemos. Aleluya. La Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, de morada de Él. Significa que ahora nuestra vida va en Él y nosotros nos movemos bajo su dirección. Y el ir bajo su dirección implica que ahora nuestro sistema de valores es diametralmente opuesto al sistema del mundo. Y si es diametralmente opuesto al sistema del mundo, ahora quiere decir que la relación que tú vas a tener con Dios es una relación que es un
nivel más elevado. Por eso es que cuando la Biblia habla de fe, fe va más allá de creer. Escuche bien, fe va más allá de creer. Porque usted cree muchas cosas, pero esa fe que Dios está hablando en la Escritura no se refiere a ese tipo de conceptos de lo que usted puede creer en su percepción o en mi percepción. Usted sabe que en la Biblia el término fe tiene por lo menos 3 significados importantes en nuestra vida. Una de las palabras que se utiliza es oidas, que quiere decir conocimiento. La fe viene por el oír la palabra quiere decir que cuando yo conozco la experiencia salvífica, hay un conocimiento en mi vida. Esa experiencia de conocimiento me lleva y me invita a una relación, y esa relación se llama ginosco. Ginosco, que es un tipo de fe, es una fe de relación. Es una fe de conocer a Dios, conocer sus estatutos. Estatutos significa cuáles son los procedimientos que yo tengo que seguir para agradarte. ¿Cuáles son las áreas de mi vida que hay que enderezar para yo ponerlas en tus manos? Y en la trayectoria de la experiencia de la vida, tú me ayudes a quitarlas para poder alcanzar la estatura de Cristo. Aleluya. Y la otra fase, pisteu, que significa, escuche bien, intimidad. Esa relación de intimidad es lo que te lleva a ti, no en base a las circunstancias de la vida, a pesar de los vientos de tormenta que vengan, de problemas y dificultades, tú puedas decir, estoy de pie. Mis cimientos no se han movido. ¿Por qué? Porque a la fe no solamente la dejaste en conocimiento, la llevaste a un nivel de relación, la llevaste a un nivel de intimidad. Y cuando tú hablas con Dios, puedes hablar como hablaba el salmista, cuando en momentos dados que no podía articular, él se comparaba como un cordero, se comparaba como un siervo que decía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por Dios el alma mía. Usted sabe lo que está queriendo decir ahí, que estaba escapando de las manos del enemigo y estaba buscando un lugar donde pudiera meter, escuche bien lo que voy a decir para que cuando dije Diego no digan que dije Diego, cuando pudiera meter las patas, perder el rastro de aquellos que los perseguían, especialmente los perros. Porque cuando un ser batido esté en peligro, lo que busca es aguas que estén corriendo. Porque cuando el perro olfatea, dice aquí, pero cuando pisa en aguas que están corriendo, pierde el rastro. Por eso es que cuando el perro viene con el rabo entre las patas ante el amo, es un acto de vergüenza, porque dice, se me perdió, no lo pude alcanzar. Por eso es que en un momento de su vida, David dijo, así me siento. Ver lo que es intimidad. Y a veces decimos, yo quiero ser conforme al corazón de Dios. Y nosotros hablamos de David, de un hombre que fue conforme al corazón de Dios. Pues miren, este hombre conforme al corazón de Dios, no lo digo como chisme, un mal padre. También fue un mal esposo. ¿Usted sabe por qué? Porque en el trayectoria, cuando dice que era un hombre conforme al corazón de Dios, cuando era confrontado con su realidad existencial, escuche bien lo que hacía. Eso es cierto, ese soy yo. Y cuando uno se presenta desnudo ante la presencia del Señor, mire, usted desarma a Dios y ¿qué hace Dios? Derrama su misericordia y reconstruye. Ese es Dios. Ahora, David entendía, yo sé que Dios perdona por las consecuencias. Y él se mantenía calladito cuando pasaban ciertas cosas y decía, gracias, ya ve, esto me lo busqué yo. ¿Por qué? Porque el que vive conforme al corazón de Dios,
entiende de que hay ciertas áreas de la vida que fueron provocadas por él mismo. ¿Se da cuenta de esa fe? Esa fe se encuentra en relación. Y usted sabe cuál es la otra parte. Reconstruir muros espirituales en la vida de todos nosotros. En la vida de ustedes, los jóvenes. Por eso es que usted cuando enseñe, usted cuando predique, a veces preguntan, ¿cuánto usted se toma en preparar esto? Bueno, más o menos 15 horas. Ay, no, usted está 15 horas haciendo eso. Bueno, si tú eres buen matemático, sacas 3 horas por día, multiplicas poquito, 15. No es que yo estoy 15 horas, porque hay otras cosas que hacer. Pero a lo que me refiero no es que la unción está en las 15 horas. A lo que yo me refiero es que si tú quieres hablar del Dios bíblico, quiere decir que tú tienes que navegar en lo que Él quiere decir. Si tú quieres hablar de un Dios de experiencia transformadora, hay que bogar mar adentro para conocer las experiencias del Padre. Como le dijo Jesús a Pedro, boga mar adentro. Entra en las profundidades para que veas lo que hay. Que te veas obligado a nadar porque ya dependes de mí. ¿Se da cuenta? El pueblo pudo tener templo, pudo tener su culto, pudo tener sus muros. Le preguntamos a la iglesia, ¿tenemos nosotros nuestras vidas como templo? ¿Tenemos nosotros una vida de liturgia? Para los que no entendemos liturgia en el idioma español es adorar. Pero no es una adoración de venir al templo. Aquí todos nos podemos ver como adoradores. La adoración en espíritu y en verdad es aquella que se prueba en medio de un ambiente de dificultad. Y a veces cuando pasan cosas uno dice, Señor, me da un deseo de enroscarme en el pescuezo. Pero te doy gracias porque tú tienes dominio sobre mí. Te doy gracias. Esa es la adoración que hace la diferencia. Y a veces queremos que la gente adore, venga, búsquela. Y la gente no venga, y eso es chévere. Pero esa adoración aquí es buena para nosotros. Pero la que impacta es aquella cuando tenemos en el trabajo un jefe que nos está respirando detrás del cuello. Cuando tenemos una circunstancia que a veces queremos tomar control sobre ella. Y podamos decir, Señor, tú conoces mi temperamento, ayúdame a tener dominio sobre ello, porque yo he cedido mi voluntad para que tú trabajes en mí y yo pueda vivir como dice la palabra, por fe. ¿Usted sabe lo que es vivir por fe? Teniendo control de estados anímicos. Eso es tener buenos muros. Enseñar una doctrina responsable. Por eso es que cuando usted tenga que enseñar, me toca enseñar el domingo. No se prepare el sábado. El sábado es mal día para prepararse. El sábado es un día para relajarse. Pero desde el momento en que me dijeron, tengo que enseñar, tengo que predicar, Señor, mira la tarea. Señor, mira a los estudiantes. Señor, mira a la iglesia que necesita ser doctrinada de tu enseñanza. Esta palabra que llegue, Señor, yo simplemente soy un portavoz de ella. Y ahí usted empieza a hacer su... Y ahora no tenemos eso. Porque, no, mire, ahora la tecnología, como decía Daniel, avanzó y la tenemos aquí. Y ahora todo está, y usted lo busca y ya está todo, como dicen en el barrio, juez sacado. Todo está ahí y usted busca y puede, y ahora dice, ¿cómo lo puedo articular para explicarlo a los miembros de la iglesia? Ahora estoy hablando de información seria, porque hay información a veces que no es seria. Porque usted lo que va a evitar hacer es no predicar al Dios mitológico, porque el Dios mitológico, usted sabe lo que predica, gracia barata, perdón sin confesión, confesión sin discipulado, gracia barata es gracia sin Cristo, gracia sin la cruz. Pero el Dios de la Biblia nos lleva a una confrontación existencial, nos lleva y nos confronta. ¿Usted sabe qué? No para humillarnos, es para reconstruirnos, para decirnos, yo quiero morar en ti,
Padre, yo quiero que tu adoración se refleje en mi conducta. Y yo quiero que lo que yo te pueda enseñar, dependiendo de tu disposición, eso pueda hacerse patente en la conducta para que también los tuyos crean. ¿Se da cuenta? Eso es tiempo de reconstruir. Por lo tanto, tiempo de reconstruir es una área importante de nuestra vida que la iglesia no puede negociar. La iglesia no puede negociar. El Dios mitológico le gusta sacarle chavo a la gente. ¿Cuántos pasan aquí? Necesito 15 personas por 200 dólares. Necesito 10 conmigo. Necesito tanto con esto. El Dios de la Biblia no necesita eso. El Dios de la Biblia no tiene que recurrir a esos métodos baratos. Porque cuando Dios quiere hacer las cosas, Dios mueve. Y a veces los que no son de la fe, Dios los toca para darle a los que no tienen. Ese es Dios. Escuchen eso es Dios. Porque Dios, la prioridad está en restauración del alma. Y hermano, estamos en tiempos difíciles. Y es difícil si usted y yo no trabajamos estas tres áreas de nuestra vida, poder identificar las razones. Es triste escuchar predicaciones hoy en día que no se habla de los evangelios, no se habla de la realidad de Cristo. La venida de Cristo es algo que ya no está en la agenda pastoral en mucha gente. Parece que Cristo se le olvidó que tiene que venir. Pero yo dije, no, espérate, que ese es el Cristo mitológico. El de la Biblia dijo, yo me voy a preparar morada. Y yo vengo ¿qué? A buscarlos. Hermano, esto es serio. Y después, hermano, ahora que los hijos míos no quieren buscar de Dios. No quieren buscar de Dios. Pues ahora hay que empezar a reconstruir. Porque cuando hubo tiempo de reconstruir, no se hizo, hermano. Es una pena que a veces en nuestros templos los niños no buscan de Dios, no los ponemos a aprender a tener, no hay culto familiar en nuestros hogares. Usted sabe lo que hacemos en nuestras iglesias. Le damos una computadora para que el muchacho se ponga a jugar Tetris, se ponga a jugar ahora, un montón de estas cosas para que el muchacho no moleste. Y el muchacho está viendo que eso es una molestia. Los musulmanes enseñan a los niños a orarle. Usted váyase y búsquele a YouTube por ahí y vea en el muro de los lamentos a las 12, 1, 3 de la mañana adolescentes clamando en el muro de los lamentos. Y a veces nuestros hijos están peluqueando. Yo lo he hecho. El problema es que no tenemos balance para hacer esas cosas. Entonces queremos echarle la culpa al pastor. El pastor no tiene la culpa la tengo yo. Y después queremos que levantemos todas las manos para que venga un milagro del cielo y salga el muchacho transformado. Mire, si 20 años fue lo que se tardó en preparar a este muchacho para el mundo, ahora hay que orar para que el Señor trabaje con él un periodo para que lo desintoxique. Porque usted sabe lo que estamos haciendo. Estamos preparando a nuestros muchachos no para que busquen a Dios, es para que se conecten con el mundo. Ay, Dios mío, parece que estoy predicando como en mí. Pero usted sabe por qué yo le digo esto. Porque es preocupante en nuestros tiempos. Es preocupante. No predicamos el Cristo de la Biblia. A veces no sabemos, y cuando a veces se predica un mensaje tipo Melquisedec, no tienen principio ni fin, no saben lo que están diciendo, no hay un compromiso. Y a veces la gente pasa y no saben por qué están pasando, cuando se supone que el que esté predicando haya sacado tiempo y digo, mira Señor, esto es lo mejor que yo puedo dar, pero Señor, hay unas áreas que yo no puedo tocar y esa parte te toca a ti. Y ahí es donde usted va a ver la gloria de Dios manifiesta y ese proceso de reconstrucción. No tenemos seriedad.
Es momento de asumir seriedad en lo que estamos haciendo. Por eso es que cuando dicen hay que hacerlo como si fuera para el Señor. Cuando me dicen que hay que predicar, yo pienso que Jesús está ahí sentado. Porque cuando se acabe me diga, eso que tú dijiste, eso es idea tuya, porque yo no dije eso. ¿Se da cuenta? Usted no se da cuenta cuando a uno le mandaban a dar un recado y decían, vete a la tienda y tráete para el depósito. Y dicen, esto me lo te mandé a buscar. Eso pasa hoy en día. Decimos, pero mami, yo creí nada. La lista estaba ahí. ¿Por qué no la leíste? Y a veces el Señor nos quiere decir, la palabra está aquí. ¿Por qué no la escudriñas para que estés claro en lo que yo enseño? Hoy no hay mensaje positivo. Hoy es lo que yo quiero predicar. Y como yo no quiero que la gente se vaya, pues les voy a dar lo que la gente quiere escuchar y no lo que necesitan saber. Ahí es donde usted va a ver los que quieren pelear con Gedeón. Y usted va a ver que viene mucho, pero cuando dicen empiezan a lamber todo el mundo, no me gusta hacer eso. Y empiezan a echarse para atrás. ¿Usted sabe por qué? Porque esa acción representa que sacrificio, salir de la modalidad, de la comodidad para ajustarse. Una de las cosas que nos enseña el ejército, y el hermano lo sabe, es que adaptarse. Y mire, hermano, adaptarse no es fácil. Usted sabe lo que usted durmiendo en su casa y después tenga que dormir en un catre que tiene más chichones en un saco de cosas. Eso es adaptarse. Eso es adaptarse. Pero eso es parte de alguien lo tiene que hacer. Y a veces, como yo le decía a los soldados, muchachos, no se olviden que estamos defendiendo la Constitución. Pero hay gente viendo películas. Bueno, pero tú decidiste firmar para estar aquí, así que vamos a callarnos la boca y hacer lo que estamos haciendo. Pero cuando ya uno se tiene que retirar, como ya que uno no quiere defender nada, pero uno tiene que seguir hasta el final. Uno tiene que seguir hasta el final. Y cuando le dicen a uno así, acá uno puede decir como Pablo, he terminado la carrera, he guardado la fe. ¿Se da cuenta? Pero usted sabe por qué yo le digo esto. Porque esto es serio. El evangelio es para gente seria. Es para gente seria. Que yo no tengo fluidez. Hermano, es que esto no es cuestión de hablar lindo. Esto es cuestión de meternos con Dios. Lo que a nosotros nos falte, Dios nos va a poner. Mire, hermano, no importa los grados académicos que tengamos. Cuando nos vamos a dar cuenta y Dios nos evalúa, viene y nos pone un silla y dice, siervo inútil. Señor, pero tanto que yo estudié, siervo inútil. Dependes de mí. Así es, hermano. Escucha, eres siervo inútil. No lo cojan personal, eso lo dice la Biblia. Son siervos inútiles. No importa lo que tú te hayas preparado. La relación que yo quiero que tú tengas no es intelectual, es personal, es aleluya. Lo que tú puedas aprender, magnífico, ponlo en mis manos para que veas lo que yo soy capaz de reconstruir. Mire, hermano, todos los que estamos aquí somos productos de rodillas ajenas. Alguien intercedió por nosotros para estar aquí. Después no para nosotros interceder por otros para que estén aquí de pie. Pero tenemos que tener fundamento. Por lo tanto, hermano, para cerrar, porque si me quedo, no me vuelven a invitar. Sigamos el ejemplo como lo hizo el pueblo de Israel. Ellos reconstruyeron con Zorobabel el templo, con Esdras la liturgia y con Nehemías los muros. La iglesia, Dios nos ha llamado a construir templos espirituales que son nuestras vidas, a tener una vida de relación con Él mediante una fe de conocimiento, de relación e intimidad, y solidificar esa fe como una sana doctrina que cuando vengan los ataques de oposición del norte, del sur, del este y del oeste, podamos estar firmes. Ustedes han podido ver que a pesar de los embates, miren y observen que ustedes están aquí. Gracias a Dios, gracias porque otros han podido llevar la palabra y ustedes las han atesorado. Dios ha guardado a nuestros hijos. Nosotros queremos que nuestros hijos tengan relación con Dios, busquen a Dios. No nos podemos conformar, no, ellos venían, tienen temor de Dios. No tienen temor, porque si tuvieran temor vendrían aquí y se vendrían.
Ellos tienen el conocimiento, pero vamos a pedirle a Dios que tengan la experiencia, que busquen de Dios. Señor, levántalos, tócalos, visítalos. Pero no hacemos eso. Queremos que ellos estén en abierta competencia en los espectáculos del mundo. Y ese es el Dios mitológico que quiere que hagamos eso. Pero Dios no nos llamó a tener conexión con ese Dios mitológico. Por lo tanto, el proceso de transformación es un proceso que es continuo, y mientras esté en sus manos y Dios ponga responsabilidad en sus manos, la Biblia dice hacer las cosas como si fueran para el Señor. Por lo tanto, yo tengo que crear cabeza que cuando a mí me inviten a hacer algo, yo lo tengo que hacer con seriedad y compromiso. ¿Por qué? Porque de la misma forma que usted y yo vamos al médico, y el médico no va a atender y dice, bueno, yo te voy a tratar, pero yo no sé mucho de medicina. Usted dice, pero yo no quiero que usted me toque. ¿Se da cuenta? Se supone que en la fe seamos así. Si usted no sabe de lo que va a hablar, hermano, siéntese. Pues siéntese. Hermano, yo no me preparé. Pues siéntese. Cuando se prepare, le vamos a dar la mano. ¿Se da cuenta? Esto es cuestión de asumir responsabilidad. Y usted puede decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Quiero ser como un Zorobabel, quiero ser como un Esdras, quiero ser como un Nehemías. Señor, dame la autoridad que cuando vengan otros, mire hermano, y para cerrar, porque ya he cerrado varias veces, para cerrar, usted como iglesia tiene una responsabilidad grande, porque ahora en estos periodos se está hablando de reformar. Yo les mencioné a ustedes que la reforma no tan solamente es religiosa. Tenemos que reconstruir en lo político, en lo socioeconómico, en lo intelectual y en lo religioso. ¿Cómo? Tenemos personas aquí que tienen la capacidad. Ustedes, cuando tengan la responsabilidad y tengan que votar, ustedes no están llamados a votar por colores. Yo no estoy llamado a votar por colores, yo estoy llamado a votar por gente que está dispuesta a promover que la palabra de justicia se lleve, a apoyar a la iglesia. Si no lo hacen, hermano, yo lo siento, next, ¿quién es el próximo? ¿Tú estás dispuesto a hacerlo? Tampoco, pues tampoco por ti no voy a votar. Decírselo así, porque con la iglesia no se juega. Aleluya. Y nosotros nos estamos dejando llevar por emociones, como que se te lo mío, hay que apoyarlo. No, él no es de los míos, porque él no conoce la piedad, él no conoce la misericordia. Y queremos que la apliquen. Claro que ¿cómo la van a aplicar? Cuando la vemos en ejecutoria. Pero si no, no nos podemos comprometer. Por lo tanto, tiene que haber una reforma en la iglesia, y eso es forma de reconstruir. Tenemos que reconstruir en la parte socioeconómica, cómo aprender a ser buenos administradores. Muchos de nuestras iglesias están en bancarrota porque no saben administrar. Mi esposa yo no la dejo que toque mi chavo. Y ella es la que sabe administrar. Y gracias a Dios los muchachos están de pie por ella. Pero él no sabe. Mire, la Biblia dice que son una sola carne. Ponga a trabajar juntos. Aprendamos. Yo no sé bregar con dinero. Mira, brégalo tú. Mayordomía de la familia. Ser responsables en nuestro trabajo. Mire, ¿cuántas veces hemos robado tiempo en el trabajo? Perdón. ¿Cuántas veces? Muchos de nosotros. Tenemos que hacer la diferencia. En lo intelectual, que los de afuera vean que nosotros nos capacitamos aquí y hablamos de un Cristo real, de experiencia viva. Y la parte que tiene que ver con la religión, nosotros proclamamos a un Cristo que restaura, un Cristo que cambia. Mire, cada vez que una persona viene aquí y acepta a Cristo, es un problema menos para la sociedad. Usted no lo sabía. ¿Y quién lo hizo? Cristo. No fuimos nosotros, simplemente fuimos los vehículos. Gracias a que decidimos tomar tiempo para reconstruir. Vamos a estar de pie. Vamos a orar en esta hora. Y este llamado es un llamado de reflexión. Un llamado de reflexión para que nosotros entendamos la responsabilidad que tenemos como iglesia. Fuimos llamados a reconstruir. Y en nuestros hogares tenemos que reconstruir. Tenemos que reconstruir en la comunidad. Tenemos que reconstruir y seguir reconstruyendo en la iglesia. Si vienen y se van,
que sigan y vengan, pero tenemos que seguir reconstruyendo en ellos. Yo siempre me acuerdo de Chenco, que venía y otro le daba la mano, que se caía, otro iba y lo sacaba, y iba y venía, y iba, pero Chenco se pudo reconstruir. Y el día que tuvo la experiencia que pasó que iba a morir, Chenco se fue a reconstruir. Ustedes lo saben, yo no tengo que decirle nada a ustedes, eso es reconstruir. Lo que pasa es que nosotros hablamos de la experiencia que tenemos que ver las cosas en nuestra perspectiva. No, vamos a verla en la realidad de Dios. Nuestra perspectiva es muy errónea. La realidad de Dios es algo impactante porque Dios quiere transformar mi vida. Siga, Señor, mi marido, Señor, te lo pongo en tus manos. Yo voy a empezar a reconstruir. ¿Cómo? La Biblia dice, esposas, respetar a los maridos. Marido, claro, mi mujer no viene. Amar a vuestras esposas. ¿Qué es amarla? No es que le lleve flores. Ay, porque no, flores no es. Validarla, entenderla, escucharla, es eso, reconstruir. ¿Se da cuenta? Y ahí es donde empieza. Por eso es que cuando la mujer empieza a darse cuenta y el hombre empieza a dar cuenta, empiezan a decir, oh, mi mujer me trata bien, mi mujer me busca la vuelta y yo a pesar de todas las cosas, yo estuve muy imbécil. Porque ascuas de fuego se amontonan en la cabeza y el Señor se encarga de que son fáciles. Adiós, estoy dando la casa del domingo. Así que prepárense porque Dios quiere que la iglesia sea un catalizador en estos tiempos. Vamos a orar. Si hay alguna persona que desea pasar o quiere oración, levante su mano, siéntase en confianza, oramos y así entregamos la parte en esta hora. Dios y Padre Celestial, Te adoramos, oh Rey. te damos gracias Te por adoramos, esta Jesús. oportunidad. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a reconstruir. Tú nos has llamado, Señor, a ser catalizadores. Queremos ser, Señor, como Zorobabel. Queremos ser como esta. Queremos ser como Nehemías. Queremos, Señor, reconstruir en nuestra vida de relación contigo y tener una doctrina sólida. Que sea, Señor, tú el que nos capacites. Ayúdanos, Señor. Señor, queremos ser instrumentos en tus manos para que tu gloria sea la que se refleje y que nosotros vayamos menguando en el proceso porque la gloria siempre va a ser para ti. Bendice la iglesia de Covadonga, Señor. Bendícela, Señor, y que sigan reconstruyendo como tú así lo has hecho en un periodo de 39 años, Señor. Señor, queremos, Dios mío, que la iglesia siga reconstruyendo y transformando. Señor, tú conoces las necesidades. Señor, y en esta hora, Señor, te damos la gloria porque tú tienes, Señor, la agenda en la cual, Señor, vas a traer vidas, van a haber transformaciones. Señor, van a haber testimonios de este proceso transformador, siendo la iglesia catalizadora en la comunidad. Mira aquellos que han decidido quedarse en sus hogares. Señor, comienza ese proceso de visitación para que ellos puedan venir. Te doy gracias por la iglesia. Bendice la pastoral de la iglesia. Bendice la familia. Bendice el liderato de la iglesia. Y que ellos puedan seguir dirigiendo, Señor, bajo tu mandato. En tu nombre. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Gracias. Ha sido un placer. Y nos veremos el próximo jueves en la clase. Dios bendiga, hermanos. Nos hemos gozado, vive Jesús, hemos aprendido, vive Dios, porque de eso se trata día a día, conocerle un poquito más, ¿verdad? Y que yo me deje mostrar a Él, Señor, me quiero acercar a ti, Él vea mi disposición y entonces esta relación, siempre las relaciones son entre dos, ¿verdad? Así que no es solamente la parte de Dios, también es la parte mía. Vive Jesús, nos gozamos con nuestro hermano Junior, le damos las gracias y aunque lo he dicho aquí en domingos anteriores durante estuve dando las clases, ¿verdad? Darle las gracias, ¿verdad? Se lo he dicho por texto, ¿verdad? Por este espacio que coge de su tiempo personal, vive Jesús, aleluya, para poder llevarnos a ver, ¿verdad? Verdades en estas clases bíblicas, vive Jesús, para poderlas traer al pleno aquí a la iglesia. Así que le damos las gracias, siempre le decimos bienvenido
y nos gozamos en esta noche de manera especial. Si Carmín no lo había dicho, el pastor se comunicó, está un poco enfermo, por eso no está aquí, ¿verdad? Yo con nuestro hermano Junior, vive Jesús, aleluya, seguimos orando por él. Quiero anunciarle a la iglesia, ¿verdad?, que el próximo domingo 11, ¿verdad?, vamos a estar celebrando